Bueno, muy buenos días para todos. Le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios primero que todo por permitirnos el día de hoy estar reunidos nuevamente en esta capacitación, dándole la bienvenida también a todos nuestros invitados especiales. Veo que hay bastantes personas ya unidas en la parte de Google Meet y por el lado también de Facebook, que vamos en Facebook en vivo. El día de hoy vamos a tocar un tema, pues es más de conocimiento, de cultura, como de saber qué hacemos nosotros o qué hace la empresa de derecho de propiedad para prevenir la falta y las disciplinarias y los delitos en la fuerza pública. Vamos a hablar o nos vamos a centrar en el manejo de la fuerza pública. Pues ustedes saben que en este momento, pues por todas las situaciones que están pasando, la fuerza pública es la que está frenteando, se puede decir, muchas cosas, muchas actividades y que realmente ellos necesitan el apoyo y en este momento pues nosotros tenemos la defensa de miembros de fuerza pública que quiero que ustedes aprendan o sepan cómo se maneja esta prevención del delito y de la falta disciplinaria. Permítame presentarme, soy Jorge Eliezer Chacón Lazo, yo soy administrador de empresas de la Universidad Cooperativa, soy abogado de la Universidad de la Gran Colombia con un diploma en régimen probatorio de la Gran Colombia, he sido docente en centros de formación policial en varias ciudades del país, incluyendo la Escuela General Santander. Actualmente me desempeño como subdirector general de la empresa jurídica de Derecho de Propiedad y soy el director del Centro de Estudios Jurídicos de Derecho de Propiedad, institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano, reconocida por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación mediante resolución 160014 de 2008. Como ya lo había dicho, pues hoy vamos a tocar el tema de cómo nosotros manejamos la prevención del delito y la falta disciplinaria. Vamos a tener un contenido programático muy explícito porque el tema es extenso y no quiero de pronto entrar en materias que de pronto vayan a alargar el tiempo. Yo tengo que respetar el tiempo de ustedes también y he tratado de hacer una capacitación muy concreta para que ustedes también me ayuden y allá los que son abogados, los que son miembros de la empresa de derecho de propiedad puedan también aportar sus inquietudes. Esas inquietudes las pueden hacer por intermedio del chat y a lo último, ya cuando vamos terminando la capacitación, les doy la palabra porque ese es el objetivo también, de que todos participemos de esta capacitación. Vamos a tener un marco legal como la normativa que tenemos nosotros, la integración normativa. Vamos a hablar de formas de realizar un delito, una falta disciplinaria, por qué se cometen los delitos de faltas disciplinarias en la fuerza pública, los derechos de los investigados y competencias para investigar las faltas disciplinarias. Esto, como le digo, vuelvo y lo repito, va dirigido a la fuerza pública. Lo que vamos a ver también va dirigido a funcionarios públicos. Ustedes pueden, inclusive los abogados dicen, pero esto lo puede cometer un gobernador, lo puede cometer un alcalde, un inspector de policía, una persona que maneje, que sea o que haga parte de los entes del Estado y se puede también ustedes conocer de este tipo de casos, de procesos. Siguiente. Bueno, entonces, como todo el marco legal, comenzamos nosotros con la Constitución política. Déjenme, yo apago la cámara porque de pronto se me daña el sonido. Como toda la normatividad comienza con la ley de leyes, que es la Constitución política. También tenemos la normatividad del Código Penal colombiano, el Código Penal Militar y Policial, que es la Ley 1407 de 2010, el régimen disciplinario por las fuerzas militares,
que es la Ley 1862 de 2017, el régimen disciplinario para la Policía Nacional, que es la Ley 1015 de 2006, y el Código Único Disciplinario para los Funcionarios Públicos, que es la Ley 734 de 2002. Yo hago la salvedad que este Código Disciplinario Único fue derogado por la Ley 1952 del 2019, pero entra en vigencia solamente a partir del 1 de julio del 2021. Por lo tanto, pues nosotros todavía estamos aplicando y tenemos que aplicar la parte procedimental del Código Disciplinario Único. En los regímenes disciplinarios de las fuerzas militares y el de la Policía Nacional, ahí está la parte sustancial, la parte procedimental se toca con el Código Disciplinario, la Ley 734. Sigan. Como integración normativa tenemos en su artículo 123 de la Constitución, nos establece que los servidores públicos ejercen sus funciones de forma prevista por la Constitución y el reglamento. Todos los miembros de fuerza pública son servidores públicos, primero porque son nombrados mediante un acto administrativo y segundo porque hacen parte del Estado en el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces tienen su presupuesto propio, o sea, hacen parte, dependen del Estado. Y ese régimen disciplinario determina, la misma Constitución lo dice, que la responsabilidad de los servidores públicos se castigan de acuerdo a una normatividad que está establecida, ya lo dije, en la Ley 1015 o en el 1836. Siga, por favor. ¿Qué dice la Constitución respecto a la fuerza pública? Pues dice que la fuerza pública está integrada por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ese es el artículo 216 y establece inclusive que todos los colombianos pues estamos obligados a tomar las armas en un momento dado cuando las necesidades de orden público así lo exijan para defender nuestra independencia nacional. Pero esa fuerza pública como tal, las fuerzas militares, para su defensa han constituido el ejército, la armada y la fuerza aérea. Ellos son los encargados exclusivamente de defender nuestra soberanía. Ellos son los encargados de defender el orden público externo, o sea, la parte de los límites del país. Y como dice el artículo 118, la misma Constitución dice que organizará un cuerpo de policía. Ese cuerpo de policía, y lo estableció ya la Constitución, es un cuerpo armado permanente de carácter civil, que está a cargo de la nación. Volvemos y lo repetimos, nosotros tenemos que tener en cuenta que la fuerza pública son servidores públicos porque están a cargo de la nación. ¿Y cuál es el fin de la Policía Nacional? Pues mantener el orden público interno, el orden público de las ciudades, ¿no? Garantizando que las condiciones y el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica no tengan ninguna megua, no tengan ninguna violación. La Policía Nacional siempre ha sido el bastión, ha sido la base fundamental de una democracia. Debo también manifestarlo aquí en la parte de la Constitución, que esta fuerza pública no es deliberante, por lo tanto ellos no tienen derecho al voto, no tienen derecho a ejercer sus actividades ni de elegir y ser elegidos mientras estén en servicio activo. Siga, por favor. Vamos a explicar algunas normas rectoras que podemos nosotros manejar en la parte de las investigaciones, de lo que realmente establece unos derechos constitucionales que tienen también la fuerza pública. Estas normas rectoras están establecidas en la ley penal, en la ley penal militar, y es para todas las personas.
esto a título de conocimiento, pues yo sé que entre nosotros hay muchos profesionales del derecho, otros que están haciendo sus estudios de derecho y otras personas que se unen para conocer mejor la normatividad. Vamos a ver qué es un principio de legalidad, qué es un principio de legalidad, qué es el principio de legalidad que establece que nadie puede ser investigado por un delito o por una contravención si esa acción u omisión no aparece como tal en una norma. O sea, ni los jueces ni los entes disciplinarios se pueden inventar de delitos o contravenciones o faltas disciplinarias con el fin de investigar una persona. Nadie puede ser juzgado sino solamente con las bases de las leyes preexistentes a ese acto. Hay conductas públicas que han cambiado de denominación y aún todavía cuando uno oye los periodistas, ¿no?, hablan de cosas que no existen. Voy a hablar de algo que se oye y usted lo ven en los noticieros. Cuando el periodista dice, y esa persona raptó a tal persona. El rapto no existe en la ley penal, existe el secuestro simple. Entonces, esas denominaciones tienden a confundir a las personas y es por eso que los abogados o los que hacemos parte de la empresa de derecho de propiedad, que somos docentes del centro de estudios, estamos en la obligación de capacitar, de dar a conocer todas estas situaciones jurídicas para que la gente no caiga en los mismos errores. Siga. La tipicidad objetiva, pues toda conducta penal o disciplinaria debe estar definida con todos sus elementos e ingredientes de manera inequívoca, expresa y clara. No existe ya delitos que no estén previstos en la norma, porque sería ilegal investigar una conducta que no existiera en las normas penales y disciplinarias. Y para poder investigar se tiene que esa conducta lesionar o poner en peligro sin justa causa, sin justa causa, ese bien jurídico amparado por la ley. ¿Por qué hablamos de la justa causa? Porque hay unas causales de justificación de las conductas punibles, hay unas causales de atenuación, unas causales de agravación que los abogados tienen que manejar en la defensa de los miembros de fuerza pública. Entonces, de pronto, y de una vez voy a adelantarme un poquitico, los temas, los casos que toquemos nosotros acá, que yo tenga como ejemplos, lo voy a hacer con mucho respeto, voy a hacerlo como docente para conocimiento y con mucho respeto a las personas que están o estuvieron involucradas en estos casos. Voy a hablar de milagros, no de santos, porque realmente hablar de las personas no me gusta, pero es bueno que ustedes conozcan la casuística que se maneja en la empresa y que realmente, o que la conocemos, porque son casos que se están presentando actualmente, pero lo voy a hacer con todo respeto, solamente como parte docente. Siga, por favor. Los tipos de culpabilidad, pues esta parte de la culpabilidad, ¿cómo se castiga? Por el dolo, la culpa o la preterintención. El dolo es cuando el autor conoce las consecuencias y quiere que se produzca. En la fuerza pública, ustedes saben que ellos son miembros egresados de las escuelas de formación y como tal tienen la capacitación durante un año de toda la normatividad que se exige para poder ascender a su grado de patrullero en el caso de la Policía Nacional o de suboficial en el cabo tercero en el grado del Ejército o soldados profesionales cuando hacen su curso en la Escuela de Soldados Profesionales de Nilo. Ellos reciben todas estas capacitaciones y a ellos se les enseña. ¿Por qué hago
énfasis en esto, porque las investigaciones disciplinarias que nos ha tocado llevar siempre, cuando comienzan y califican la falta disciplinaria, la califican siempre a título de dolo, porque conocen, saben y han tenido capacitación de las normas tanto penales como disciplinarias. La culpa, pues cuando se infringe por el deber objetivo de cuidado. No todo el mundo tiene la intención de cometer una falta o de cometer un delito. Y a veces se comete por culpa de falta de cuidado, falta de previsión, y esas conductas pues son castigables, pero en menos grado. Más adelante vamos a ver cómo se castigan este tipo de faltas y vemos lo difícil, lo grave que es jugar con el trabajo, con la labor, con la forma como ellos mantienen sus familias. La pretérita intención, pues cuando el resultado se pudo evitar, pero se excedió la intención. En los casos previstos, por ejemplo, con la fuerza pública, hablemos por ejemplo, del SMAT, de los procedimientos policiales, que realmente no es el objetivo que ellos quieren y que el resultado que ellos quieren, que pudiéndolo evitar, lo hacen, pero no es la intención. Y esas conductas son las que pelean los abogados para poder bajar ese grado de culpabilidad y evitar de que nuestros miembros de fuerza pública sean, por ejemplo, destituidos o retirados de la misma fuerza. Siga, por favor. Está prohibido la doble incriminación. Ninguna persona se le puede investigar o juzgar por la misma conducta más de una vez. Cuando las personas son investigadas disciplinariamente, se agota todos los recursos de ley, se agota la parte instructiva, se agota la parte de audiencias o la parte de juzgamiento en disciplina o en penal, y hay un fallo ya ejecutoriado, queda ese proceso como cosa juzgada. Entonces no puede volver a abrirse una investigación respecto a los mismos hechos, a no ser, como lo hace la Procuraduría, que salga algo nuevo donde pueda incriminar nuevamente a las personas, pero por los mismos hechos no se puede investigar dos veces a la misma persona. Es lo que llaman el non bis in idem, que es no juzgar dos veces por los mismos hechos. Siga, por favor. Toda investigación penal y disciplinaria tiene algo muy importante, y eso lo tenemos que tener en cuenta todos nosotros. Siempre, como fundamento especial, debe respetarse la dignidad de las personas, de todos sus intervinientes. Aquí la ley penal o disciplinaria no puede discriminar a las personas. Se debe respetar su edad, su color, su estrato social, su color político, su opinión política, su cultura inclusive, porque para nadie es desconocido, por ejemplo, que la Policía Nacional tiene en sus filas indígenas graduados tanto en el Amazonas como en la Guajira, y ellos hay que manejar sus investigaciones disciplinarias de acuerdo a su cultura, no burlarse de las personas. Eso es una norma constitucional que la fuerza pública tiene que respetar siempre en sus investigaciones penales y disciplinarias. Siga, por favor. ¿Cómo se realiza un delito o una falta disciplinaria? Vean, cualquier acción, omisión o limitación de las funciones son investigadas. Cuando es por acción, la persona no piensa lo que va a hacer, de pronto o lo hace teniendo la facultad de hacerlo, y se convierte en una conducta punible, una conducta disciplinable, se tiene que investigar. O sea, nosotros sabemos de que
muchas personas por las mismas acciones son investigadas, pero no quiere decir de que siendo legal una orden o alguna cosa, y si por esa acción se comete un delito, una falta, no se ha investigado. Se va a investigar, y esa es una de las formas, ¿no?, de manejar esta relación de los delitos de la falta. La omisión, las conductas omisivas, ojo, las conductas omisivas es cuando el funcionario público, vamos a hablar del miembro de la fuerza pública, deja de hacer algo que le toca hacer por su función. Un ejemplo, un juez de la República solicita el apoyo de la fuerza pública, por ejemplo, para hacer una captura. Y en ese momento el miembro de la fuerza pública dice, no, lo que pasa es que yo no estoy de servicio, o eso lo tiene que hacer fulano. Esas conductas omisivas son sancionables, y por lo tanto nosotros no podemos manifestarle a los miembros de la fuerza pública que se nieguen al servicio. Debo también aclarar que nadie pues está obligado a arriesgar su propia vida para no cometer una omisión, pero cuando ha pasado, y nos pasó aquí en Bogotá, cuando existían los famosos asaltos bancarios y los taquillazos, que muchos de los policías llegaban y les avisaban, mire, están asaltando un banco. Ellos, lógico, es su función, es su trabajo, tienen que ir, pero no quiere decir que si hay 3, 4, 5, 10 atracadores en un banco armados hasta los dientes, él tenga que ir hasta allá a enfrentarlo solo. No, él, ¿cuál es su acción? Llamar y pedir apoyo. No está faltando, no está saliéndose del servicio, no está evadiendo su función, no está siendo omisivo. Por lo tanto, a ellos hay que enseñarles de que las acciones, el solo hecho de llamar, pedir apoyo, resguardar en algún sitio su vida mientras llega el apoyo, no quiere decir de que no que esté cometiendo conductas omisivas. Las extralimitaciones, para esto sí hay mucho tela donde cortar también, cuando se extralimitan en su función. ¿Y esto en qué se convierte? Se puede convertir en un abuso de autoridad, y por lo tanto esto vamos a tocarlo más adelantico con algún ejemplo de pronto. ¿Por qué se cometen los delitos y las faltas disciplinarias? Y por el desconocimiento de las normas. Aquí las personas, en lo que hemos manejado nosotros en derecho y propiedad, muchas personas dicen que ellos no sabían. Por eso es que les decía desde un principio, ojo con las investigaciones, porque el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad al que comete la falta disciplinaria. Ellos reciben capacitación, ellos reciben cursos de ascenso, ellos reciben la formación con profesionales en derecho, y por lo tanto no pueden decir que desconocían la norma. Por la falta de capacitación, esto ha sido una preocupación siempre de la empresa de derecho y propiedad y del centro de estudios, capacitarlos precisamente para prevenir que cometan estas faltas o estos delitos, y por lo menos defender su trabajo y su futuro. El mal manejo de los procedimientos, es muy, muy frecuente cuando las personas manejan el procedimiento y quieren imponer su autoridad. Mire, esto me hace acordar, y como le digo, yo toco los temas de casuística con mucho respeto, del caso de la zona rosa de un señor, de una persona, un ciudadano, que manifestaba ser sobrino de un presidente, y en medio de sus tragos manifestaba: usted no sabe quién soy yo. Esos procesos sí que se presentan mucho. ¿Y qué pasó con la Policía Nacional? Si ustedes se acuerdan en el noticiero, el señor alterado
le pegaba al intendente, porque el que estaba ahí era un intendente de la policía, en el casco, y vieron la actitud del policial. Sereno, pacífico. No se alteró en el procedimiento y su procedimiento policial fue bien manejado. Esto a título de ejemplo de que sí se puede manejar la prudencia. Lo que dice allá, esas frases célebres de diciembre, la prudencia que hace verdaderos sabios. La omisión, volvemos, lo decimos, ya lo habíamos dicho, las personas no se pueden negar al servicio, tienen que ser, porque nosotros como servidores públicos en la Policía Nacional debemos prestar el servicio, porque para eso nos debemos a la ciudadanía. Por descontento, muchas personas, el descontento se maneja simplemente por hacerle daño a, por ejemplo, a un comandante. Ay, siempre el comandante se me la monta, tal cosa. Entonces, el descontento lleva a que de pronto ese policial o ese militar cometa una falta disciplinaria o un delito, pero hay que explicarles de que la responsabilidad aquí es individual. El que la comete, pues es el responsable, no es el que da la orden. Entonces hay que tener un cuidado muy especial respecto a estas capacitaciones que ellos reciben. La venganza, mire, eso también se puede presentar, y es cuando las personas no manejan ese sentido de pertenencia, ese sentido de no revolver esa parte sentimental con la parte profesional. Voy a tocar un tema, un caso que ya es público, y como vuelvo y lo repito, y excúsenme que sea reiterativo en la misma palabra, lo toco con mucho respeto porque ya son procesos públicos, que ya son procesos que ya son juzgados, porque como abogado también debo respetar también el debido proceso, la presunción de inocencia, y sobre todo si se maneja de pronto una reserva de sumario, pues nos toca también respetarla. Y es el caso del señor, ustedes lo conocen muy bien, del señor que es desmovilizado de las FARC, que fue muerto por miembros del Ejército Nacional en una región de norte de Santander. Si vamos al génesis de este proceso, ¿por qué mataron a ese señor? Hombre, resulta y pasa que mandan una patrulla a hacer unas compras a un pueblo cercano, y uno de nuestros soldados colombianos, uno de nuestros héroes, cae en un campo minado y con una mina antipersonal pierde su vida. Pues de ahí surge ese sentimiento de que hay que averiguar, hay que investigar, hay que esclarecer quién fue el responsable, y pues no para ponerlo a disposición de la autoridad competente, sino para ejercer venganza. ¿Qué pasó? Pues cogen a este señor, lo matan, ¿no? Y en la investigación, pues ya hay un caso ya fallado con un señor suboficial al cual lo condenaron a 20 años de prisión por ser el autor material, pero la investigación está todavía en los autores intelectuales. Por eso tengo que guardar esa reserva y esa presunción de inocencia hasta que esos procesos no terminen, pues todas las personas seguirán siendo inocentes hasta que no sean vencidos en juicio. Pero ya el señor suboficial ya fue condenado a 20 años por ser el autor material. Por querer salir del problema por las vías de hecho. Este sí es muy común también, y realmente a veces nuestra fuerza pública no piensa en las consecuencias. Esto también lo voy a tocar con un caso muy sonado y que pues está en investigación, pero mientras nos sirve, lo podamos tocar como ejemplo, como parte
práctica, lo haremos. Es el caso de los policiales que cogieron al señor de edad allá en el Parque La Mariposa en un procedimiento policial de control de vendedores ambulantes, de control de confinamiento, pero por querer salir del problema por las vías, de hecho, en vez de un poquitico más consecuentes, usan la fuerza y maltratan al señor. Voy a hacer una claridad también. El uso de la fuerza y otros medios coercitivos están reglamentados en el Código de Convivencia Ciudadana y está reglamentado, hay leyes nacionales e internacionales del uso de la fuerza, ¿no? Por eso es que existen el SMAT, por eso es que existen los grupos de choque, porque son reglamentados. Pero, ¿qué se castiga aquí? ¿Cuál es el pecado que se hace aquí? Es el exceso del uso de esa fuerza. Entonces, ellos porque quieren salir del problema rápido, porque se les complica, usan la fuerza y la usan mal hecha y se van a las vías de hecho. Eso se les ha dicho y por eso es bueno que ustedes sepan, quienes me están escuchando, quienes tengan la oportunidad de darle capacitación a nuestra fuerza pública, lo hagan con estos puntos, porque estos punticos son los que hemos sacado nosotros que más se pueden cometer diariamente. Siga, por favor. ¿Cuáles son los derechos del investigado? Los derechos del investigado ya están establecidos en el artículo 92 de la ley 734. Acceder a la investigación, claro, ellos tienen que ser notificados para poder ejercer su actividad de defensa. Designar un defensor. Nunca se nieguen el derecho a nombrar un abogado. Muchas personas se niegan a ese derecho y cuando la investigación está muy avanzada, ya no hay nada que hacer. Ya el proceso de pronto está terminado, están para un fallo de segunda instancia, cuando ya no se puede hacer y el abogado defensor está para eso, para ejercer su actividad de defensa, aplicando todos los conocimientos y la parte probatoria para que poder ayudar al miembro de la fuerza pública. No todos los procesos, y vamos a hablar de eso también de una vez, no todos los procesos se ganan, pero en un proceso donde se castigue con el fallo de que haga menos daño a nuestro miembro de la fuerza pública, es un triunfo para el abogado también. Tiene que ser oído en versión libre en cualquier etapa antes del fallo de primera instancia. Normalmente cuando se inician las investigaciones disciplinarias, quien abre la investigación siempre le dice al miembro de la fuerza pública, siéntese y venga y ríndame una versión libre. Ojo, hay que decirle al cliente, hay que decirle al señor, mire, cuando usted le informe la apertura de investigación preliminar, ubique primero al abogado y él le aconseja qué debe hacer. En muchas ocasiones y por técnica defensiva que usan los abogados, dice, no rinda la versión hasta antes del fallo de primera instancia para mirar a ver cómo está la investigación o cómo va adelantándose la investigación, testimonios, etcétera, etcétera, para poder nosotros armar una buena defensa. Hay que solicitar y aportar pruebas y controvertirlas, intervenir en la práctica de las mismas. En muchas ocasiones los mismos miembros de fuerza pública tratan de defenderse en solos. Y ahí es cuando ellos cometen errores. Al rendir los descargos, ellos lo hacen con el corazón, pero no lo hacen con una técnica, con una técnica jurídica, con algo que realmente les puede ayudar y no aportan pruebas, no piden pruebas y ahí es cuando el miembro de la fuerza pública puede caer en el problema de perder su trabajo de acuerdo a las sanciones que vamos a ver más adelante. Se puede impugnar y sustentar las decisiones contra aquel lugar, claro, porque estos son procesos de doble instancia. Entonces, cuando son procesos de doble instancia, se puede impugnar el fallo de primera instancia para que sea segunda instancia quien dirima si tenemos razón o no tenemos razón. Toca obtener copias de la actuación. Aquí voy a un ejemplo cortico. En una ciudad de aquí de Colombia, a un miembro de la fuerza pública le negaron las copias
y le habían corrido pliego de cargos. Entonces, para contestar pliego de cargos tenemos 10 días. ¿Qué tocó hacer? Tocó entutelar, porque se le estaba negando, negando el derecho a la defensa. Y mediante tutela, en 24 horas nos dieron las copias del proceso. ¿Por qué? Porque al notificarse la persona ya empiezan a correr los términos. Entonces ahí, cuando ya falta un día, 2 días, le dan las copias al cliente y en 2 días no se puede hacer ejercer una actividad de defensa como la que realmente nosotros queremos. Presentar los alegatos de conclusión antes del fallo de la primera instancia o de única instancia. Eso también es un derecho de los investigados. Siga, por favor. ¿Quiénes son competentes para investigar las faltas disciplinarias? Y las oficinas de asuntos disciplinarios de las unidades donde el funcionario trabaja. Y normalmente es un oficial en servicio activo en grado superior al investigado. Como ya lo dije, este proceso es de doble instancia y el poder preferente para los asuntos disciplinarios es la Procuraduría General de la Nación. Cuando una investigación que lleva los miembros de la fuerza pública, o sea, las oficinas de asuntos disciplinarios, no cree, el abogado no está convencido de que va por buen camino porque va muy sesgada, se puede pedir el poder preferente de la Procuraduría, primero para que lo vigile o segundo para que lo asuma. Entonces, esto también es importante informárselo a los miembros de la fuerza pública para que vean que hay otro ente disciplinario que puede hacer la investigación sin que esté contaminada esa investigación al interior de la fuerza pública. Siga, por favor. Ahí llegamos aquí a la clasificación de las faltas. Miren, las faltas se clasifican en gravísimas, graves y leves. Las gravísimas, con dolo, da destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. En las fuerzas militares se llama separación absoluta. Ojo, mire que aquí normalmente cuando una falta gravísima, la califican a título de dolo, es porque lo van a botar de la fuerza pública, lo van a destituir. Entonces, o cuando la califican con la culpa gravísima, también lo van a botar, lo van a destituir y le van a inhabilitar de 10 a 20 años. Aquí no solo pierde el trabajo, sino que queda inhabilitado para trabajar con el Estado por 20 años. Su muerte laboral es para toda la vida. Ahí es donde encontramos nuestros miembros de fuerza pública haciendo otras cosas diferentes y es cuando nosotros decimos, si hubiera ejercido una actividad de defensa donde nosotros podamos bajar esa calificación de la culpa, por lo menos a culpa grave, así los hechos sean vistos, pero tenemos que ejercer una actividad de defensa buena, tratamos de que la persona salga con suspensión, porque después de la suspensión tiene la particularidad de que puede volver a reintegrarse a la fuerza pública y puede seguir trabajando. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, las conductas graves, cuando ya aquí tenemos que llegar a este punto cuando las investigaciones no podemos, los hechos son vistos y tenemos que defender, llegar a que la culpa se la califique no como gravísima, sino como grave. Y con dolo, porque la van a calificar con dolo, da suspensión, pero como le digo, puede reintegrarse. En la Policía Nacional da de 6 a 12 meses, hasta 1 año. En las fuerzas militares solamente suspenden por 3 meses, por 90 días. Eso es más benévola la parte disciplinaria en este sentido, el reglamento disciplinario para las fuerzas militares. Cuando es culpa gravísima, pues lo van a suspender también hasta 6 meses y cuando es la culpa grave, viene la multa. Aquí tenemos que nosotros manejar con la parte de probatoria, que le bajen la calificación de la culpabilidad
si se puede con conducta leve, pues sería un triunfo grandísimo, pero si no, tratar de bajarle hasta que le haga el menor daño posible. Las faltas leves, pues con dolo da una multa hasta de 6 meses o una amonestación escrita, lo que en las fuerzas militares se llama represión simple. Siga, por favor. Vamos a ver algunos delitos del servidor público. Estos no son solo los delitos que puede cometer el servidor público, el miembro de la fuerza pública. Hay muchos, pero estos son los que más con frecuencia vemos nosotros: el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, la concusión, el cohecho, la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito. Entonces vamos a tratar de tocar este tema lo más escueto posible para poder respetar el tiempo. Siga. El peculado. Este delito lo puede, como digo, son contra la administración pública y lo comete un servidor público. Pero si lo vamos a la fuerza pública, el peculado por apropiación, cuando se quedan con los bienes del Estado o de particulares puestos bajo su cuidado. El uso indebido de los uniformes, el uso indebido de los vehículos. Ese uso indebido también se da mucho en otras partes, llamémoslo, por ejemplo, de salud. El gerente del Hospital San Marcos cogió la ambulancia para hacer un trasteo o para irse de paseo. No, esos vehículos no están para eso. Lo mismo puede pasar con los miembros de la fuerza pública, con las motos, las patrullas, los camiones, etcétera. La aplicación oficial diferente cuando se hacen contratos, cuando la persona tiene la facultad de ser ordenador de gasto y tiene la facultad de disponer de dineros oficiales, para aplicarlo diferente a lo que está establecido. Es un peculado por aplicación oficial diferente. El peculado culposo, ese es el que tratar de manejar la culpabilidad. El peculado culposo manifiesta que el que por culpa dé lugar a pérdida, daño o de bienes del Estado, en particular puesto bajo su cuidado. Todos estos delitos conllevan una pena de 16 meses a 270 meses de prisión. Hay que tener en cuenta que aquí estos delitos, y vamos a ser claros, estos delitos no son excarcelables. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma. Entonces van a perder la libertad. Aquí ya entramos a una parte más álgida. Antes estábamos viendo que perdía el trabajo. Aquí van a perder la libertad. En el peculado culposo hay muchas cosas, mucho ejemplo. Voy a tocar uno rapidito, así en una estación de un municipio. Se decomisaron unos elementos y entre ellos un televisor. El policial que estaba ahí encargado de la vigilancia, de la custodia, vio a bien colocar el televisor en la sala porque en esa época había partidos del Mundial y dijo, pues vamos a ver los partidos del Mundial mientras reclaman el televisor. El televisor no lo reclamaban, los elementos no lo reclamaban, hasta que por ahí como 1 año y medio después la Fiscalía pidió los elementos, porque dicen que la Fiscalía se demora mucho en las investigaciones, pidió los elementos y resulta que ese miembro de la Policía Nacional había salido trasladado para otra unidad. ¿Y qué pasó? Se llevó el televisor. Entonces, ahí le iban a colocar un peculado por apropiación, se trató de bajar el delito y colocarlo como delito culposo, con peculado culposo, porque cuando son delitos culposos, ellos pagan la sanción que les corresponde y pueden volverse a reintegrar a la fuerza pública. Ese es otro también que ustedes deben manejar en la defensa de sus amigos de fuerza pública, quienes no son miembros de la empresa de Derecho y Propiedad. Siga, por favor. Siguiente. La concusión, ojo con esto, el que abusando del cargo, constreña, obligue
a una persona para darle para sí o para un tercero dádivas, dineros. El solo hecho de insinuar, ya está cometiendo el delito de concusión. Yo lo asemejo a la fuerza pública, pero este delito lo comete también servidores públicos, el secretario del despacho, el encargado de los patios, cualquier cosa, cualquier persona. Esto lo puede cometer cualquier funcionario público. En la fuerza pública, ¿cómo se presenta? Hombre, no es desconocido que muchos de nuestros miembros de tránsito son los que a veces son más investigados por este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque los retenes insinúan, ni siquiera lo constreñan, ni siquiera lo torturan, no, simplemente le dice, bueno, este parte vale tanto, pero bueno, pues vamos a mirar cómo hacer ese hecho, solo hecho, se llama concusión, y eso tiene prisión de 80 a 144 meses. Hay otro primo que se llama el cohecho, que sin necesidad de pedir, de constreñir, de inducir, simplemente recibe dádivas o dineros para omitir o retardar un acto propio de su cargo. Un ejemplo, y vamos a hablar con el mismo miembro de tránsito. Hombre, no me mande el croquis todavía, no me lleve todavía medicina legal mientras se me pasa la rasca un poquitico. O sea, retardar actos propios de su cargo, ¿no? Ese solo hecho da prisión de 80 a 144 meses. Pérdida, aquí da pérdida del empleo también. Pero también podemos, inclusive, que la persona que da u ofrece, y ese lo comete todos los particulares, ese que ofrece, da u ofrece al servidor público dineros o dádivas, precisamente para evitar que le apliquen la norma, a ese señor se puede poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se le sancionará y se le investigará por cohecho. Siga, por favor. Siguiente, por favor. Eso. Bueno, la celebración de vía de contratos ya lo habíamos dicho, que intervenir en la tramitación, en la aprobación y en la celebración de los contratos con violación a la régimen legal. Esas son las personas que tienen el manejo de los dineros o que manejan, son ordenados de gasto. Pero aquí no solo él puede cometer este delito. El tramitador, el que está en el rol dentro del contrato para que lo aprueben o para que lo celebren. Esas celebraciones de vida también llevan conductas conexas a esa celebración de vida, que puede también llamarse tráfico de influencia. Más adelante lo vamos a ver, y esto impone una sanción de 64 a 216 meses de prisión. También puede ser investigado por la justicia ordinaria o la penal militar. Aquí está un tráfico de influencias, mire, es utilizar indebidamente la influencia derivada del cargo para obtener beneficios. Entonces, usted no sabe quién soy yo, o voy a llamar a tal, o el general tal, o el presidente o el senador. Ese tráfico de influencia se castiga y se aplican sanciones de 64 a 144 meses de prisión. En la fuerza pública, cuando ese tráfico de influencia es para obtener ascensos, distinciones, traslados o comisiones, incurren en prisión de 1 a 4 años. Este pedacito, ese sí lo juzga la justicia penal militar. El otro lo puede investigar la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación. Siga, por favor. Enriquecimiento ilícito. Incrementar injustísticamente el patrimonio. Uno le dice a los miembros de la fuerza pública, ojo, no quiere decir de que usted siendo juicioso, siendo ahorrativo, no pueda comprar una casa, un carro. Es más, la misma Caja de Honor tiene tipo de ahorro. Pero, ojo, hay personas que recién salen de la escuela de formación a los 2, 3 meses, un año, pongámosle, resulta con caso, carro, finca y hasta avión.
Y dice, bueno, ¿y eso de dónde? Si los ahorros no dan para todo eso. Como digo, este delito de enriquecimiento ilícito lo puede cometer el servidor público, cualquiera, pero yo lo llevo a la fuerza pública. Y es que ellos se dejan innubilar, se dejan llevar por el canto de las sirenas y ellos cometen los errores, y es cuando los permea el narcotráfico y los permea también el lavado de activos y otros delitos que son conexos también y que dan agravante, porque estos delitos se investigan a título de concurso y pueden agravar las penas. Son sancionados de 96 a 180 meses de prisión, pierden el empleo, pierden la libertad. Sigan. El abuso o injusto que se utiliza utilizando la fuerza, la violencia contra las personas o las cosas, lo conoce la justicia penal militar y esto da prisión de 1 a 3 años. Ojo, vuelvo y lo repito, estos delitos no son excarcelables a pesar de que las sanciones son menores de 4 años. La justicia penal militar siempre, cuando emite la pérdida, la orden de captura o la pérdida de la libertad, van para los centros de reclusión, en este caso la Policía Nacional, para facultativa, y para los fuerzas militares, los CRM que hay en cada batallón, en cada ciudad, que se llaman centros de reclusión militar. Estos actos arbitrarios justos, volvamos y tomamos el tema de los policiales con el señor de edad en el Parque La Mariposa. Mire que el uso de la fuerza indebida o la violencia contra las personas conlleva esto. Si se hubiera llevado con prudencia, si se le hubiera hecho por lo menos la labor de retirarlos sin tener que hacer esa situación del uso excesivo de la fuerza, no se hubiera presentado esa situación que se presentó con ellos. Debo también tocar un tema de esto, voy a tocar un tema de un abuso de autoridad y es rapidito. Un caso en Transmilenio, un ciudadano cualquiera irrespeta a una patrullera de la Policía Nacional en el Transmilenio y conlleva que llamen al comandante de la estación, y el comandante de la estación, al intervenir, trata de trasladar a la persona que está irrespetando a la autoridad para conducirlo a una estación, a un CAI, para amonestarlo. Se tiene que hacer la amonestación. Esa persona impide el procedimiento y empiezan las grabaciones. Todo el mundo graba los procedimientos policiales. Afortunadamente, ese procedimiento en las grabaciones se da cuenta cuando ese señor policial pide el favor, ruega, casi mejor dicho, le dice, por favor, ayúdeme, vea, no complique el procedimiento, por favor, vamos al carro o me toca usar la fuerza. Nada, bueno, le voy a colocar a la esposa, no, casi no se deja esposar hasta que se lo llevó. Cuando es conducido a la UPJ, allá es ingresado y allí, en esa UPJ, hay personas, inclusive de Procuraduría, que reciben las personas y verifican su estado de salud. Ingresa, lo arrestan 24 horas y lo sueltan. Como a los 5 o 6 días, muchos días después, sale a medicina legal y dice que lo golpearon y una lesión. Esa persona va al hospital, el médico tratante en un test le dice, tiene que venir a los 2 días para verificar, y el señor va como 15 días después y ya por su mal ya había perdido el testículo. Pues ni corto ni perezoso se inició la investigación contra el oficial que llevaba ese proceso, contra el profesor que ejecutó el procedimiento, y se inicia la acción disciplinaria y la acción penal. Gracias a que el abogado manejó la parte probatoria, inclusive con los mismos videos que aportó él en el procedimiento, se logró que ese oficial
fuera exonerado primero de responsabilidad disciplinaria y fuera absuelto en la parte penal, porque también le iniciaron las dos investigaciones, tanto la disciplinaria como la penal, y se logró que ese proceso saliera avante. Debo aclarar, y yo sé que él me está escuchando y yo lo tengo que hacer públicamente, de que el doctor Héctor Fabián Rodríguez logró ese caso favorable para la empresa. Gracias, doctor, por su trabajo. Siga, por favor. Vienen los delitos contra el servicio, el abandono del puesto, el abandono del servicio, la exerción y el delito de centinela. El abandono del puesto, quien lo abandone, ahí dice, en forma momentánea, el que está en el lugar de servicio en cualquier tiempo, ahí no dice 5 minutos, 10 minutos, una hora, cualquier tiempo, o se duerma, o se embriague, o se ponga bajo efectos de estupefacientes, incurre en prisión de 1 a 3 años. Vuelvo y lo repito, delitos que no son escarcelables porque son delitos de justicia penal militar. Entonces, aquí hay que decirle al usuario, ojo, usted no, estando en lugar de facción, no puede cambiar de lugar, no puede irse para otro lado porque lo pueden sancionar por abandono del puesto. Siga. El abandono del servicio es abandonar los deberes propios de su cargo por más de 5 días. Este también incurre en prisión de 1 a 5 días. Las personas salen a vacaciones, salen de permiso, no vuelven o simplemente sin pedir permiso se van del lugar de donde están prestando el servicio por más de 5 días, y esto da pérdida de empleo porque lo investigan por pérdida del empleo, por abandono, y también da pérdida de la libertad. Siga, por favor. La deserción. En la deserción, este delito lo comete quien se encuentra prestando servicio militar obligatorio. Entonces, este delito más que todo lo cometen los auxiliares de policía, los soldados regulares y los soldados campesinos. Se aumenta más de 5 días consecutivos donde presta el servicio. A ellos les dan unos permisos especiales cuando están prestando servicio y se demoran más de 5 días. Entonces, aquí estos muchachos incurren en prisión de 8 a 2 años. Esto es bueno que lo sepan ustedes porque hay mucha gente de los que están oyendo, inclusive, que pueden tener hasta familiares prestando servicio militar, y hay que aconsejarlos. Ojo, no se vaya a ir, no se vaya a borrar, porque de pronto lo meten preso. Pero la particularidad es que ellos son sancionados y después de que salgan de pagar la sanción, deben volver a reintegrarse a la fuerza para terminar de prestar el servicio militar. Ya ellos no terminan ahí, sino que tienen que completar los 24 meses que está establecido en la ley. Siga, por favor. Bueno, el delito de centinela, eso lo cometen en más que todo en fuerza pública, en ejército y en fuerzas militares, perdón, que el centinela se duerme o se embriaga y falta las consignas especiales, o se separa del puesto, se van del lugar donde están como centinelas, y esto incurre en prisión de 1 a 3 años. Hay muchas situaciones que se han presentado con parte de los centinelas que, estando ellos en su lugar de facción, como vulgarmente decimos, y perdónenme las expresiones muy coloquiales, les pican arrastre y llega la niña y roladito, y resulta que le cae la persona allá, le roban el fusil, de pronto hasta los matan porque ha pasado que han perdido la vida, o simple y llanamente ven que al frente donde están prestando su servicio como centinelas, ahí está la tiendita de doña María, doña Petra. Dije, yo para este primer turno, para este trasnochada, me voy a tomar un aguardientico, y resulta que se embriagan, y ahí es donde viene la sanción disciplinaria y penal de 1 a 3 años, sobre todo la penal. Siga, por favor.
Siga, por favor. Bueno, hay delitos contra la disciplina. Todos estos delitos contra la disciplina son juzgados por la justicia penal militar directamente. La insubordinación, el que mediante actitudes violentas y con relación al servicio rechace la orden y pida que otro la incumpla, que otro la cumpla o que el superior le imparta, incurre de 3 a 6 años de prisión. Bueno, aquí hay mucha tela donde cortar. Hay un participante que me dice que hablemos del caso del patrullero que se negó al desalojo en Cali. Yo quiero, con todo el respeto, con todo el cariño que me tienen los participantes en esta charla, en esta capacitación, que este tema del patrullero de Cali, lo tocaría con mucho respeto, pero ante todo debo también respetar la presunción de inocencia, y hasta que no se investigue el caso y hasta que no salga a luz pública el fallo, no podemos tocar el tema como lo queremos tocar. Si usted me pregunta, por favor, como persona, como humano, yo digo que el patrullero en ese momento se le olvidó que portaba el uniforme. Por dentro del uniforme hay una persona, hay un ser que tiene corazón, y se salió ese corazón, ese ser, de mirar que de pronto lo que se estaba haciendo era injusto. Lo que hizo él en la justicia penal militar se llama desobediencia. En lo que se hizo él, de pronto puede llegar a la insubordinación, pero como le digo, en este momento no soy la persona llamada a calificar esa conducta, porque realmente solo él, y esta mañana lo veía yo en una entrevista radial, que él decía que no sabe qué le pasó, pero por dentro tenemos un ser humano y tenemos por eso que respetar, ayudar a respetar y colaborarle a esos seres humanos que portan el uniforme, llámese SMAT, GOES, vigilancia, tránsito. Dentro de su uniforme hay un ser, una persona que siente. Siga, por favor. Bueno, la desobediencia, ya habíamos hablado de que el que cumpla o modifique la orden legítima del servicio. Esto también entra en el ejemplo que dimos ahorita con el patrullero. Es modificar la orden. No se va a negar, no va a negar que tiene que cumplir la orden, pero la modifica. Un ejemplo, ellos son muy dados a que los mandan a un lugar y ellos dicen como ordene, pero en vez de irse para allá, se van para otro lado, modifican la orden y ellos o la incumplen, dicen como ordene y no van. A mí me hace acordar, y perdone que voy a tocar un tema rapidito, de un conductor que un comandante en una estación de policía le dio la orden de tener el vehículo listo para pasar revista de una estación. El carro estaba pinchado y le dio la orden de que para que despinchara. El conductor dijo, no, pero ¿para qué voy a ponerme? Vamos mañana. El comandante le dio la orden y él dijo que no. Le mandó la orden por escrito, se la hizo llevar del comandante de guardia y el relevante y eso va al centinela y le dijo, vaya, dígale al conductor que aliste el carro que voy a ir a pasar revista. El señor dijo, no, yo no ni despincho ni le firmo. Pues firmaron los tres, el comandante de guardia, el centinela y el relevante, y él tramitó ante la justicia penal militar ese informe y le metieron el delito de desobediencia. Se fue para la cárcel porque no cumplió una orden relativa al servicio, que era tener el vehículo listo para pasar revista. Miren cómo lo fácil que es cometer este tipo de delitos en la fuerza pública. Entonces, para que tengan ustedes pues esos conocimientos de esta casuística que a veces nos sirven para mejorar. Siga, por favor. Ataques y amenazas a superiores. Estos ataques son relacionados con el servicio.
se ataca por vía de hecho a un superior o un inferior en el grado y este delito tiene de 1 a 3 años de prisión. Las amenazas, uno no puede amenazar a las personas con el propósito de intimidarlas o para que no dé una orden, o mire a ver si usted me da esa orden, ojo que lo tengo aquí en la mira, ojo, no, eso no se puede, porque da de 1 a 3 años de prisión. Nadie está autorizado para este tipo de actitudes contra los superiores o contra los inferiores. Hay una aclaración de doña Gloria, que en un proceso de orden no sé decir nombres. Sí, por eso yo lo estoy diciendo. Y los nombres no he dado milagros, pero no santos, porque los santos son todavía están vivos. Siga, por favor. Respeto. El único nombre que di fue el del abogado, sí señor, y debo resaltar esa labor de ese abogado porque realmente pues para mí es un orgullo como subdirector general contar con los servicios del abogado. Delitos contra el honor, la cobardía, el comercio con el enemigo, el injuria y la calumnia. La cobardía, hay mucha jurisprudencia respecto a la cobardía y si vamos a hablar de la cobardía es el que en zonas de combate o en presencia del enemigo o delincuentes huya de cualquier modo y eluda la responsabilidad, pero sin agotar los medios de defensa. Para nosotros a veces es muy doloroso recordar hechos luctuosos como el de MeToo, donde realmente fuerzas ajenas al Estado y fuera de ley atacan esa estación y después de 2 o 3 días donde se agotó todos los medios de defensa, ellos se entregan al enemigo. Ahí no hay cobardía porque se agotaron todos los medios de defensa. Entonces, de esto hay jurisprudencia. La cobardía se castiga cuando, teniendo esos medios de defensa, cuando teniendo esa oportunidad de defender, no lo hace y se entrega sin agotarlas. Eso sí, se castiga ante la ley con prisión de 3 a 6 años. Siga, por favor. Esta cobardía en el ejercicio del mando, vean, es el comandante directamente el que se rinde al enemigo o a los rebeldes y entregue su propia unidad policial o militar o la abandone sin siquiera anotar los medios de defensa. Entonces, aquí vemos que el comandante, yo me acuerdo, y es de público conocimiento del señor general Mendieta, que fue el último que salió. En las grabaciones está que mi general Mendieta salió de último cuando ya él decía, ya no tengo nada más que hacer, y entregó su unidad. Pero aquí él agotó todo lo que pudo, todo lo que tuvo, todo lo que hizo. Hay unidades, se conocen casos donde dañan el armamento para que el enemigo no se lleve el armamento, le rompen las agujas percutoras, hacen lo que sea, queman el armamento para que no se lo lleven. Pero esos delitos también, si lo comete un comandante en el ejercicio del mando, incurre de 5 a 20 años. Sigan. Cobardía por omisión, cuando se elude el combate o no permanece en el sitio. Aquí hay otra parte de la cobardía por omisión, y es cuando la gente se hace el enfermo para no ir al combate. La fuerza pública está establecida y está preparada precisamente para eso. Y en Ejército Nacional, en fuerzas militares, se preparan la gente para la guerra. La Policía Nacional está preparada para la paz, está preparada para cuidar las ciudades, está preparada para mantener
la democracia en el Estado, pero las fuerzas militares sí están preparadas para combatir. Entonces, el que elude, el que no va, el que no permanece en el combate, se le puede juzgar por cobardía, por omisión, y incurre en prisión de 5 a 10 años. Delitos que son castigados por la justicia penal militar. Sigan. El comercio con el enemigo. Se trata de comerciar armas, municiones y otros elementos bélicos, y esto solamente, el solo hecho de comerciar con el enemigo, uniformes y entregar los elementos del Estado o de los bienes del Estado para la defensa del Estado, da prisión de 6 a 10 años. Entonces, en estos casos, cuando se detecta esa situación, es la justicia penal militar, mediante sus cortes marciales, que juzgan este tipo de delitos. Siga. La injuria y la calumnia. Es importante que sepan ustedes, y ustedes ven en todas las investigaciones que se llevan a cabo, inclusive con otros miembros de fuerza pública, que las personas son muy dadas a hablar de las otras personas, a veces sin pruebas. Y el que haga a un militar o un policial imputaciones deshonrosas relacionadas con sus deberes, incurre en prisión de 1 a 3 años, fuera de la multa, ¿no? No podemos hablar de la honra de las personas, no podemos decir que esa persona, por ejemplo, obtuvo un grado, obtuvo un traslado, obtuvo un buen cargo porque A, B o C con el comandante, A, B o C con el general, A, B o C con tal. No se puede. En la calumnia es diferente, son primitos, pero son diferentes en el sentido que aquí se imputa falsamente una conducta punible relacionada con sus deberes. No puedo decirle a una persona, usted, por ejemplo, se hurtó tal cosa, usted, por ejemplo, mató tal cosa, porque eso sin pruebas da lugar a que pueda ser investigada la persona que lo comete por injuria o por calumnia. Ojo con las calumnias indirectas, el famoso se dice, el famoso se rumora, el famoso rumor de pasillo no se puede llevar hasta de pronto a una situación verdadera, porque eso puede ser una bola de nieve. Entonces, no podemos nosotros esperar de que la gente se sienta resentida en su integridad moral por las deshonras que se hablan dentro de los cuarteles o dentro de las unidades policiales o militares. De esta injuria y esta calumnia, ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia y las salas de investigación llevan muchas, inclusive por políticos, pero no vamos a hablar de ellos porque realmente mi interés es que ustedes sepan cómo manejamos la capacitación en la fuerza pública y cómo manejamos estas actividades de defensa, de prevención del delito y de la falta en los miembros de fuerza pública. Voy a mirar a ver, no tengo preguntas, por acá no tengo preguntas. Bueno, dice Don Efrén puede decirme qué me quiere indicar usted ahí, cortico por el tiempo, Don Efrén Adrián. No le sirve el micrófono. Bueno, pero lo leo de acuerdo a su importante exposición. Nos podría indicar como un ejemplo cuando un miembro de la fuerza pública y militar debe ser judicializado por una presunta falta o delito en la justicia penal militar y la justicia ordinaria. Ojo, la justicia penal, cuando se comete una falta penal, ¿no? Siempre el Código de Justicia Penal Militar es muy claro, es relacionados con el servicio. Muy bien la pregunta, Adrián. Tienen que estar relacionados con el servicio. No importa que el militar o el policial tenga uniforme, que esté en servicio activo,
Pero si el delito se comete sin ser relación con el servicio, lo juzga la justicia ordinaria. Se dirime la colisión de competencias por parte de la justicia ordinaria. Me hace acordar, y perdónenme que yo voy a tocar este tema rapidito porque se me va el tema, pero es que esto es bonito con ejemplos. Una persona en una ciudad de Colombia, en un operativo, en un patrullaje, hiere a una persona en una pierna. Y se levanta la investigación, viene ese policial, ayuda a la persona herida en la pierna para que le prestan los primeros auxilios, llama a la patrulla, llega a la patrulla, lo ayuda a cargar, lo llevan al hospital, etcétera, etcétera. El hecho es que el tiro se lo pegan casi arribita del tobillo, casi pegado en el muslo, y él entra al hospital con el tiro en la pierna. Resulta y pasa que en el hospital le hacen las curaciones, lo mandan para casa, le dicen que tiene que volver a los 2 o 3 días, no va el señor ya vuelve al hospital cuando la pierna ya está negra. ¿Qué pasó? Se engangrenó y la persona pierde la pierna. Resulta y pasa que el proceso lo tenía la justicia penal militar porque el señor estaba en un patrullaje y estaba en actos de servicio, pero la misma justicia penal militar dirime la colisión de competencia con la fiscalía de esa ciudad y le dice, continúe usted con la investigación. Yo no estoy de acuerdo, ni nunca estuve de acuerdo con esa situación porque era un delito relacionado con el servicio. Pero toca la defensa, entonces que tocó hacerle a la fiscalía, empezar a pedirle pruebas. Y la primera prueba es que hay testimonios que dicen que sonaron 3, 4 y hasta 5 disparos. El señor tenía 1 en la pierna. Tocó decirle allá al abogado defensor, decirle, pues pida el dictamen médico legal o por lo menos el del hospital que alleguen la ojiva para verificar de dónde salió el arma. ¿Saben qué pasó? Pues quitaron la pierna, desaparecieron la pierna y no hay tiro. El resto, ustedes se van a imaginar cómo se hace una defensa en estos casos. A ustedes muchas gracias por haberme escuchado. Créanme que para mí fue un placer. Siempre ha sido un placer estar con ustedes y sobre todo manejar temas que a mí me gustan, porque realmente estos temas son muy contagiosos y son de mucha actualidad y quisiera no tener mucho tiempo para seguirles hablando de todas las vicisitudes que tiene nuestra fuerza pública. Nosotros gozamos con sus triunfos, también sufrimos cuando les va mal y para eso estamos nosotros, para defender sus derechos. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por haberme escuchado. Perdonen si me excedí en el tiempo, pero era necesario. Pásenla bueno, cuídense mucho y que terminen de pasar un feliz día. Cuídense mucho, quédense en casa. Dios los bendiga. Muchas gracias.